Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra nueva webinar de la Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica, que conforme a nuestra misión de formación continua, abordaremos en esta oportunidad un tema muy importante como son las pruebas de función pulmonar en niños con asma. Para esto tenemos una invitada de lujo, experta en este tema, la doctora Laura Gochicoa Rangel. Ella es neumóloga pediatra y fisióloga respiratoria, fundadora del Instituto de Desarrollo e Innovación en Fisiología Respiratoria, presidente fundador de la Sociedad Latinoamericana de Fisiología Respiratoria y jefe del Departamento de Fisiología Respiratoria del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de México. Agradecemos también el auspicio de la industria farmacéutica, laboratorios Teva Chile y AstraZeneca, que nos ayudan a hacer posible esta actividad. Durante la presentación, ustedes pueden ir enviando sus preguntas por medio del botón que aparece a la derecha de la pantalla y al final de la charla podremos hacer las consultas a la doctora Gochicoa. Comencemos entonces. Bienvenida Laura y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hola, ¿qué tal? Pues mucho gusto de estar aquí con ustedes para hablar acerca de función pulmonar en niños con asma. Yo soy la doctora Laura Graciela Gochicoa Rangel, soy neumólogo pediatra con alta especialidad en fisiología respiratoria y estoy el día de hoy para platicar de este tema. Estos son mis conflictos de interés. Como todos ustedes saben, pues todas las guías internacionales que hablan acerca de asma, pues en alguna parte de ellas nos hablan acerca de lo que es la función pulmonar en este tipo de pacientes. Siempre comento acerca de cómo estas pruebas de función respiratoria pues nos ayudan a evaluar diferentes componentes de la función pulmonar. Así tenemos pruebas de mecánica respiratoria que nos ayudan a evaluar cómo entra y sale el aire dentro de los pulmones, cómo es que son los volúmenes, los flujos. Tenemos pruebas de intercambio gaseoso que nos ayudan a evaluar principalmente, digamos, valga la redundancia, la principal función del pulmón, que es el intercambio de gases. Tenemos pruebas de control ventilatorio que nos ayudan también para ver cómo responde un individuo a condiciones de hipoxemia o de hipercapnia. Tenemos las pruebas de reto, en este caso podrían ser de ejercicio, que cuando no encontramos el problema con alguna de las otras pruebas, pues nos ayudan a ver en condiciones de estrés cómo responde un sujeto. Y finalmente los biomarcadores inflamatorios. En el caso del asma y para fines de esta plática, pues vamos a tocar un poco de lo que es la mecánica respiratoria. Vamos a ver qué es lo nuevo que ha salido para espirometría, a tocar también el tema de oscilometría que cada vez está siendo más utilizado, lo que es el lavado de nitrógeno y la pletismografía. Vamos a ver también cómo son estas pruebas de reto, en este caso de ejercicio, y algunos de los biomarcadores inflamatorios que se están utilizando también en esta enfermedad. Entonces, en el caso de las PFRs en asma, pues sabemos que nos ayudan desde el inicio para saber cuál es el diagnóstico del paciente. También nos ayuda para ver cómo es el seguimiento del mismo, tratar de identificar qué pasa o si podemos predecir algún tipo de crisis o de exacerbación justo en la exacerbación y posterior a tener una crisis de asma. Y pues recientemente también se está empezando a utilizar lo que es las PFRs en el tema de la remisión del asma. Lo que es una realidad es que todas estas pruebas pues evalúan componentes diferentes. La espirometría pues nos habla mucho de esta mecánica de cómo se comporta el aire, los flujos, a través principalmente de la vía aérea central, mientras que la pletismografía nos habla un poco más acerca de si está existiendo o no atrapamiento aéreo, inclusive cómo están las resistencias. La oscilometría de impulso que
pues se ha estado viendo últimamente de cómo evalúa esta vía aérea pequeña. El lavado de nitrógeno, que nos habla acerca de la heterogeneidad o de las zonas mal ventiladas en el pulmón. Las pruebas de reto bronquial, que nos señalan si existe o no hiperreactividad. Y la fracción exhalada de óxido nítrico, que por un lado nos habla de en dónde está el tipo de inflamación y sobre todo de si el individuo está teniendo una inflamación de tipo eosinofílico que pudiera responder positivamente al tratamiento con esteroides. Entonces estas pruebas son complementarias, no se trata de escoger una únicamente en el caso del asma, sino que nos habla de la fisiopatología que está haciendo de manera diversa. Conocemos que todas las guías de asma, pues el punto número 1 con el cual iniciamos, pues es precisamente cómo están los síntomas respiratorios del individuo, si la historia clínica y la exploración física son compatibles con este diagnóstico. Y para ello, bueno, pues uno de los índices que precisamente fueron creados por alguien de nuestra región, que es el doctor José Castro Rodríguez, que es el índice predictivo de asma, pues nos muestran estos criterios mayores y menores que básicamente nos ayudan a responder esa pregunta de si el paciente pues es la probabilidad de tener asma. Pero todas las guías nos hablan de realizar una prueba de mecánica respiratoria como sería la espirometría o también la flujometría. ¿Para qué es esto? Pues es porque nosotros necesitamos demostrar que ese individuo tiene una obstrucción variable al flujo aéreo. Y esa obstrucción variable, pues la única manera en que la podemos demostrar de manera objetiva es a través de las pruebas de función pulmonar. Vemos aquí cómo es esta maniobra. Es un sujeto que le pedimos que meta todo el aire, que sople de manera forzada y que saque todo el aire hasta que no pueda más, y después le pedimos que haga una inspiración profunda. De tal manera que en espirometría tenemos dos curvas, que es la curva de flujo-volumen, volumen-tiempo, y que actualmente se sugiere que se haga de manera, la maniobra de manera cerrada. Entonces, dentro de los criterios que se han modificado en los criterios de aceptabilidad, tenemos lo que es el inicio adecuado, donde uno de los parámetros que fueron cambiados en el estándar 2019 es revisar que el volumen extrapolado sea menor o igual a 100 mililitros, y surge este otro parámetro que nos ayuda a definir si el individuo hizo una inspiración profunda y que haya llenado verdaderamente los pulmones de aire antes de realizar la maniobra de expiración forzada. Entonces, si esta capacidad inspiratoria, restando la capacidad vital forzada, es menos de 100 mililitros, entonces podríamos hablar de este inicio adecuado. También hay una modificación en el criterio de término, desaparecen los 6 segundos y ahora se define como la presencia de una meseta que dure más de un segundo al final de la exhalación, o que el individuo ya haya soplado 15 segundos o que ya no pueda seguir exhalando. Y por supuesto que esté libre de artefactos. En esta diapositiva podemos observar cómo es en la curva de flujo-volumen estos criterios de inicio, el inicio abrupto, vertical, que haga este flujo pico, que sea de forma triangular, y en la de volumen-tiempo, que este volumen extrapolado sea menor a 100 mililitros. Esto a lo que se refiere es que no exista ningún titubeo, ninguna pausa después de llenar los pulmones de aire para empezar la maniobra de exhalación forzada. Les comentaba de esta capacidad inspiratoria que, restando la capacidad vital forzada, sea menor a 100 mililitros, y en los criterios de término que exista una meseta de más de un segundo en el, digamos, valga la redundancia, en el último segundo debe existir esta meseta, o que el individuo haya llegado a 15 segundos por cuestiones de seguridad, o que ya no pueda seguir exhalando. Y por último, que pues no exista ningún tipo de artefactos como la presencia de tos, obstrucción de la boquilla,
cierre glótico, falsos inicios. Una etcétera. vez que nosotros tenemos 3 maniobras que cumplan con esos criterios de aceptabilidad, lo siguiente es evaluar la repetibilidad. Para la repetibilidad, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar los 2 valores más altos de capacidad vital y la resta entre ellos debe ser menor o igual a 150 mililitros. En los menores de 6 años, pues esto se hace más estricto porque ellos tienen menos volumen. Entonces, esta diferencia debe de ser menor a 100 mililitros. Y lo mismo debe de ser para los 2 valores más altos del volumen expirado forzado en el primer segundo. De tal manera que nosotros vamos a tener una espirometría con las curvas de flujo-volumen, de volumen-tiempo. Aquí tenemos las 3 maniobras realizadas para obtener ese grado de calidad. Y entonces la siguiente pregunta es cómo vamos a interpretar estos números. En el nuevo estándar 2022 de interpretación para función pulmonar, pues hubo pequeños cambios en espirometría, pero sí que existieron, donde después de tener una espirometría aceptable y repetible, pues vamos a ver esta cociente FEV1 sobre capacidad vital forzada. Este cociente lo que significa es de todo el aire que yo puedo sacar después de una inspiración profunda, ¿qué porcentaje de ese aire lo puedo sacar en el primer segundo? De tal manera que este es un cociente que si está por arriba del límite inferior de la normalidad, entonces nosotros vamos a ver la capacidad vital forzada. Si esta capacidad vital forzada es normal, es decir, está por arriba del límite, entonces podemos confirmar que hay una espirometría normal. Si esta capacidad vital forzada está por debajo del límite, entonces podríamos estar ante un posible patrón restrictivo o no específico. Si este cociente FEV1 sobre FVC está por debajo del límite, entonces vamos a ver también la capacidad vital forzada. Si esta capacidad vital forzada está por arriba de su límite inferior de la normalidad, en automático podemos decir que este individuo está cursando con una obstrucción al flujo aéreo, pero si no, puede tratarse de un posible trastorno mixto. Y en el caso de un patrón mixto o restrictivo o no específico, pues será necesario la medición de volúmenes pulmonares para poder nosotros definir cuál es el diagnóstico funcional en nuestros pacientes. Pero como pueden ustedes observar, pues tenemos aquí esto del límite inferior de la normalidad o percentila 5. ¿Qué significa el límite inferior de la normalidad? Pues miren, límite inferior de la normalidad o percentila 5 o valores Z por debajo de menos 1.645, estos 3 términos pues prácticamente es lo mismo. Es algo quizás arbitrario, pero nos hablan de qué porcentaje de individuos pues tenemos por debajo de este límite. Esta es la campana de Gauss que, como nosotros sabemos, en el valor Z de 0 o en este Z-score 0, pues aquí vamos a tener la media, la moda, la mediana de todos los individuos. O sea, aquí vamos a tener la mayoría de los datos observados. Conforme nos vamos alejando de este promedio, pues empezamos a hablar de desviaciones estándar o valor Z, que puede ir hacia la derecha, es decir, que están por arriba o se van alejando, pero hacia arriba de este promedio, o nos podemos ir hacia la izquierda, que son valores pues más bajos. De tal manera que en menos 1.645 desviaciones estándar, digamos que un individuo cuyo valor está por debajo de este punto, podemos decir que tiene un valor extremadamente bajo, pero no necesariamente estamos hablando de que sea anormal. Y este punto coincide con el percentil 5. Ustedes recuerden que percentiles pues se refiere a, por ejemplo, si yo hago una fila de 100 personas por estaturas, pues el número 5 de la fila será el percentil 5, el número 50 de la fila será el percentil 50, el número 90 de la fila el percentil 90 y así sucesivamente. Entonces este percentil 5 lo que nos habla es que por debajo de él pues va a haber 4 personas que tienen un dato extremadamente bajo, pero no necesariamente anormal. Entonces percentil 5 y menos 1.645 valores Z es exactamente lo mismo que el límite inferior de la normalidad.
Y hacia la derecha pues vamos a tener exactamente lo mismo, más 1.645 como el punto más alto, que va a coincidir con el percentil 95. En el estándar 2022 de interpretación, pues cambia la manera en que nosotros vamos a definir la gravedad que está teniendo funcionalmente un individuo, que en el caso de la espirometría lo vamos a hacer evaluando el FEB1, cómo está su valor Z, y si este está entre menos 1.645 a menos 2.5, diremos que hay una obstrucción leve. Si está de menos 2.5 a menos 4, moderada, y si está por debajo de menos 4, será grave. Pero recuerden ustedes que esto se refiere a una gravedad funcional, no así a una gravedad de la enfermedad. Entonces, en nuestra espirometría inicial, pues tenemos el valor que tiene el individuo, lo comparamos por su límite inferior de la normalidad, el cual está por arriba de ese límite. Entonces toca ver la capacidad vital forzada, y esta capacidad vital forzada vemos que también está por arriba de su límite inferior de la normalidad en 0.2 valores Z. De tal manera que tenemos un cociente normal con una capacidad vital forzada normal. Entonces eso nos lleva a una espirometría normal. Pero recuerden ustedes que en los pacientes con asma, una espirometría normal no descarta asma. En aquellos que están con un asma intermitente o leve, la espirometría generalmente va a ser normal entre los eventos de exacerbación. En estos casos, pues podría parecer que la probabilidad postprueba de tener asma podría permanecer igual que antes de haber obtenido ese resultado. Pero no hay que olvidar que todas estas guías nos hablan de estos estudios de mecánica respiratoria, pero que deben de hacerse con broncodilatador. Y en ese sentido, este es otro de los cambios que hubo en este estándar de interpretación, donde se recomienda aplicar 400 microgramos de salbutamol aún en niños, esperar 15 minutos y posteriormente volver a realizar la espirometría. Y si vemos que el FEB1 o la capacidad vital forzada aumentan más del 10% con respecto a su predicho, la prueba es considerada positiva. Y este fue también un cambio porque anteriormente nosotros tomábamos la fórmula dividiéndolo entre el valor basal, pero ahora se evalúa con respecto al predicho porque, bueno, había pacientes que a veces tenían un valor muy bajo prebroncodilatador, entonces había una gran respuesta. Y a veces no se encontraba esa respuesta porque se evaluaba contra el valor basal del paciente y no contra el que debería de tener. Entonces, en esta espirometría nosotros tenemos los valores postbroncodilatador que vamos a comparar contra el valor prebroncodilatador. Entonces, de acuerdo a esta fórmula, tenemos el valor basal menos el valor previo dividido entre su predicho, y en este caso, para capacidad vital forzada, el porcentaje de cambio fue de 1.07% y en FEB1 fue de 4.7%. En este caso, bueno, pues la espirometría basal es normal, no existe respuesta al broncodilatador, y a veces pues ahí muchos médicos se quedan con la situación de si será asma o no será asma, dado que ya hicieron una espirometría con broncodilatador. Pero en este caso, el paso que seguiría es realizar una prueba de reto bronquial. Las pruebas de reto bronquial hay de estímulo indirecto y de estímulos directos. El estímulo directo, pues básicamente sería, por ejemplo, los estudios con metacolina o histamina, donde directamente hacen su efecto sobre el músculo liso bronquial y generan este estrechamiento de la vía aérea. No así, por ejemplo, el ejercicio, la hiperapnea voluntaria eucápnica, la exposición a un alergeno o agentes inhalados hipertónicos, como sería el manitol o el adenosín monofosfato. Todos ellos van a hacer su efecto en diferentes vías, pero finalmente lo que se trata es llevar al paciente a la liberación de estos mediadores de la inflamación para generar el estrechamiento de la vía aérea.
Las pruebas de reto bronquial con ejercicio, pues en nuestro medio son las que más utilizamos, ya que en muchos lugares, en muchos países no se cuenta con metacolina. Esta prueba de reto bronquial, lo que se espera es que se hace una espirometría en condiciones de reposo. Después se pone al sujeto a hacer ejercicio en una banda, en un ambiente frío y seco, donde se va aumentando la velocidad y la inclinación de la caminadora hasta obtener que llegue el individuo al 80% de su capacidad, de su frecuencia cardíaca máxima. Ahí se mantiene por 6 minutos, se baja de la caminadora y se empiezan a hacer espirometrías seriadas para observar si existe una disminución del FEV1. Se considera que hay una respuesta anormal o una respuesta positiva si existe una disminución entre el 10 y 12% de ese FEV1. Es muy importante que nosotros evaluemos cuánto cae durante todo ese protocolo, este valor, porque pues no es lo mismo tener a un individuo que le baje 20% el FEV1 a que le baje 50% el FEV1, porque en este caso pues vamos a tener un paciente que puede tener una crisis mucho más grave cuando se someta a este tipo de actividad. Entonces no hay que olvidar que no hay que hacer solamente espirometrías en condiciones de reposo, sino que además es muy importante enviarlas para ponerles broncohilatador, porque muchos de estos individuos que tienen espirometrías basales normales responden al broncohilatador. Eso nos habla de una vía aérea inestable, y que si aún existe que la respuesta al broncohilatador es negativa, pues nosotros podemos hacer estas pruebas de reto bronquial para definir si sí existe o no existe este estrechamiento o esta inestabilidad de la vía aérea. No solo se trata entonces de evaluar si existe o no esta obstrucción variable al flujo aéreo, que es lo característico del asma. Además de tratar de demostrar por todas las formas de si existe o no esta inestabilidad o esta variabilidad, pues vale la pena voltear a ver cuál de los valores es el que está, digamos, moviéndose más, ¿no? O cambiando más. A veces podemos tener que solamente cambie el FEV1, a veces tenemos que solamente cambia la capacidad vital forzada, y en algunos casos pues pueden cambiar ambos, ¿no? En ese caso, pues vale la pena hacer una pausa y analizar si lo que está teniendo el paciente es más una limitación al flujo aéreo, que eso hablaría quizás de algo un poco más agudo, o si está teniendo mucho más modificación en la capacidad vital forzada, que eso podría hablar de atrapamiento aéreo. Bueno, además de la espirometría, nosotros podemos hacer mediciones del flujo expiratorio pico. Es cierto que actualmente pues prácticamente en todos los lugares podemos contar ya con un espirómetro, pero esta es una herramienta bastante útil. Existen estos dispositivos mecánicos que son mucho más económicos. Ahora han ido saliendo estos dispositivos pues ya también digitales, que incluso nos pueden dar FEV1, FEV6. Y pues creo que todos hemos visto en los congresos este tipo también de dispositivos que se conectan a los celulares y que también nos pueden realizar una espirometría, y que incluso puede ser enviada al médico o a un expediente. En el caso del diagnóstico de asma, pues la flujometría nos ayuda, pues haciendo una flujometría en condiciones de reposo, aplicamos el broncodilatador y vemos si existe un cambio de más del 20%, pues eso podría ser positivo para el diagnóstico de asma. Se hace con esta fórmula para obtener este porcentaje de cambio. También es importante o se puede también establecer el diagnóstico de asma a través de calcular la variabilidad al flujo de aire. Aquí lo que se hace es que se le pide al individuo que se haga 3 mediciones de flujometría en la mañana, 3 mediciones en la noche, y vamos a aplicar esta fórmula del valor más alto del día menos el valor más bajo del día, dividido entre el promedio de estos, y con eso sacamos entonces la variabilidad.
Si existe una variabilidad del más del 10% en individuos de más de 12 años, entonces se considera que la prueba es positiva. Existen otras maneras que también han ido saliendo para evaluar esta variabilidad diaria, donde se le pide de igual forma que se haga flujometrías el individuo durante 2 semanas, o sea, diariamente durante 2 semanas, y con esta fórmula del PEF máximo menos el mínimo entre el máximo, diariamente nosotros vamos a ver si existe esta variabilidad. ¿Cuál es el criterio? Que si encontramos que este resultado es mayor del 20% en más de 3 días de una semana, entonces nosotros podemos establecer que existe variabilidad en el flujo aéreo y entonces nos ayuda al diagnóstico de asma. Esto sirve básicamente pues para, aparte de hacer el diagnóstico, ayuda a que el sujeto se vaya relacionando con esta forma de medición y que posteriormente él pueda estarse haciendo su flujometría en casa, de tal manera que se establece cuál es el predicho que debería de tener o cuál fue el mejor que tuvo, y diariamente podrá estarse haciendo esta prueba para ver cómo va la estabilidad de su diagnóstico de asma. Para obtener estos predichos en flujometría, pues hemos obtenido valores de referencia tanto para obtener la flujometría mecánica como la flujometría medida por el espirómetro. Entonces nosotros podemos ver aquí cómo en este continuo, pues poco a poco los niños van teniendo más flujo expiratorio pico hasta llegar a una meseta, y después esto empieza a caer con la edad. A veces, si no tenemos este resultado a la mano, bueno, les compartimos este QR que ustedes pueden escanear, que los va a llevar a una página donde pueden ustedes tener unas fórmulas que están en Excel. Entonces ustedes ahí meten los datos y con eso pueden obtener los valores predichos, no solamente para esta flujometría, sino también para espirometría, para oscilometría y para difusión pulmonar de monóxido de carbono. Pero volviendo a lo de la flujometría, como les comentaba, pues se trata que una vez que establezcamos el diagnóstico y que ya tenemos cuál es el predicho o cuál es el mejor del individuo, pues que este paciente se haga su flujometría diariamente, y cuando cae o empieza a caer, pues poderse rescatar a tiempo o acudir a un servicio de urgencias antes de tener todo el cuadro clínico de una exacerbación. Sin embargo, a veces consideramos que cuando un individuo no puede hacer una espirometría o no puede hacer una flujometría, entonces podemos realizar otro tipo de estudios. Este es un estudio donde evaluamos cuál era la calidad de la espirometría en niños de 5 a 8 años de edad, y pues como ustedes pueden observar, la mayoría de los niños entre 7 y 8 años pueden hacer una espirometría de una calidad aceptable, pero conforme son más pequeños, digo, no es despreciable la cantidad de individuos que lo pueden realizar, pero pues existe un gran porcentaje que no va a ser confiable. Pero no solo en esos individuos, sino como les comentaba, a veces tenemos espirometrías normales sin respuesta al broncodilatador, y nosotros queremos evaluar si este sujeto pues está teniendo verdaderamente o no un problema en la mecánica respiratoria que se asocie con la enfermedad que estamos sospechando. El surfactante que se encuentra en esta zona. Otra cosa importante es que la vía aérea central ofrece el 80% de toda la resistencia, la ofrece la vía aérea central. Entonces, este porcentaje es muy alto, y esto es porque las resistencias son en series, mientras que en la vía aérea periférica, que opone alrededor del 20-30% de la resistencia, nos está hablando que esto es debido a que aquí existe un sistema de resistencias en paralelo. Uno de los estudios que se ha utilizado para evaluar esta vía aérea pequeña es la oscilometría. La oscilometría pues ya tiene muchos años de haber sido descrita, fue en 1956 por el doctor Dubois,
donde pues ellos aplicaron a través de una bocina estas ondas sonoras que se sobreponen a la respiración normal del sujeto y que después se pueden ir graficando la presión y el flujo y el volumen que se va desplazando a través de un neumotacógrafo. Hay diferentes marcas ya de este tipo de equipos. Algunos cada vez son muchísimo más portátiles, que se pueden tener en cualquier lugar y que nos ayudan a evaluar esta oscilometría. Como pueden ustedes observar, aquí este niño pues está respirando a volumen corriente, no tiene que hacer ningún esfuerzo. Y lo que vamos a ir observando es en esta respiración a volumen corriente, cómo estas ondas se van sobreponiendo a la respiración del sujeto. Y lo que vamos a tener, bueno, pues es que es una prueba de mecánica respiratoria que lo que nos va a dar es la impedancia del sistema respiratorio, que de alguna manera nos permite disecar el sitio anatómico que se está viendo afectado. La oscilometría de impulso entonces nos da como resultado esta impedancia que está dada por dos componentes. El componente resistivo, que es precisamente la oposición de la vía aérea al flujo de aire, y el componente reactivo, que es la reactancia, que está dado por dos fuerzas, que es la capacitancia y la inertancia. En este gráfico, que ya hemos mostrado en otras ocasiones, pues en realidad la impedancia, por definición, pues es un tipo de resistencia, ¿no? Pero en el caso de la oscilometría, nosotros vamos a tener que una cosa va a ser la resistencia que ofrece la vía aérea a este paso del aire, a este flujo de aire, y vamos a tener otra fuerza que también se va a oponer, que es la elastancia. Esta elastancia tiene que ver con los tejidos que van a componer pues lo que es la pared torácica, en sí el pulmón y lo que es el abdomen. Entonces todos estos tejidos, llámense músculo, llámese tejido intersticial, hueso, o sea, todos estos tejidos van a ofrecer una resistencia para que pueda entrar aire a los pulmones, y eso lo vamos a conocer como elastancia. Hay otra fuerza que conocemos como inertancia, que tiene que ver con la aceleración del flujo. O sea, el aire empieza a entrar y una vez que entra es mucho más fácil que se desplace. Lo mismo ocurre con estos tejidos. Los tejidos se empiezan a mover para poder meter el aire y finalmente va llevando también una aceleración. Pero observen ustedes que cualquiera de estas fórmulas que tienen que ver con resistencia, ya sea de la vía aérea, de esta inertancia o de esta elastancia, pues la fórmula lleva presión y flujo, en este caso, aceleración de flujo o volumen. Todas ellas tienen un componente de presión, y este componente de presión está dado principalmente por el músculo del diafragma. El músculo del diafragma tendrá que hacer esta contracción suficiente para hacer este cambio de presiones y para que pueda existir este movimiento de aire y que pueda llegar hasta los puntos de los alvéolos para hacer el intercambio de gases. Bueno, en el caso de la oscilometría, pues digamos, es el oscilograma, ¿no? Vamos a tener aquí abajo las frecuencias a las cuales se están mandando estas ondas sonoras, o puede ser a través de un pistón. O sea, esta onda que se está enviando al sistema respiratorio, pues está medido en frecuencias. Y en las ordenadas vamos a tener por un lado la resistencia y por otro lado vamos a tener la reactancia. Entonces estos gráficos nos van a ayudar a evaluar esto. Esta resistencia, no olviden que evalúa el flujo a través de la vía aérea, y la reactancia lo que nos va a evaluar son las características de los tejidos. Esta reactancia, recordemos que está dado por dos componentes que ya dijimos, que era esta inertancia, que tiene que ver con esta aceleración, y tenemos también a la elastancia, que esta elastancia pues tiene que ver más con los tejidos. Entonces, tenemos aquí un punto de equilibrio entre estas dos fuerzas llamada inertancia y elastancia. Este punto lo vamos a llamar como frecuencia de resonancia. Y como pueden ustedes observar, se genera aquí
un área, un triángulo que se llama área de reactancia. Y esta área de reactancia no es otra cosa como la sumatoria, digamos, de estas fuerzas que tienen que ver con la elastancia. Es una sumatoria que en su conjunto nos pueden ayudar a evaluar cómo están esos tejidos, ¿no? Que en el sistema respiratorio, cuando estamos hablando de enfermedades crónicas propiamente pulmonares, pues vamos a tener el tejido pulmonar el que vamos a ver más afectado. Pero no hay que olvidar que en ese tejido respiratorio, pues sí es cierto, tenemos todo lo que es el intersticio, pero también ahí tenemos todo lo que son los ductos alveolares, vamos a tener también esta vía aérea periférica. Visto de otra manera, pues aquí tendríamos en el espirograma graficada la resistencia, y estas resistencias se van a ir evaluando a los diferentes hertz, a las diferentes ondas que fueron enviadas al sistema respiratorio. Entonces se ha visto que las resistencias a bajas frecuencias evalúan todo lo que está sucediendo en todo el sistema respiratorio, mientras que las bajas frecuencias evalúan en su mayoría lo que está ocurriendo en la vía aérea central. De tal manera que pues resulta como lógico pensar que si yo a este R5 le resto este R20, o sea, y saco un delta, una diferencia R5 menos R20, pues esta diferencia lo que me estaría hablando es la vía aérea periférica. Entonces, ha habido algunas propuestas que acerca de este R5 menos R20 que se maneje como un punto de corte fijo, donde si está por arriba de 0.07 en adultos o por arriba de 0.15 en niños, pues nos estaría hablando de cómo están las resistencias en esta vía aérea periférica. Y también hay otro concepto donde, bueno, comentábamos anteriormente que si yo tengo toda esta resistencia y yo quiero saber de toda la resistencia que ofrece el sistema respiratorio a este flujo de aire, ¿qué porcentaje opone la vía aérea periférica? Que ya dijimos que es alrededor del 20-30%. Pues si esto es por arriba de este porcentaje, pues también podríamos evaluar que esto es la vía aérea periférica. Y desde el punto de vista de las reactancias, pues lo que toca evaluar pues es esta área de reactancia que está dada por las reactancias a 5 Hz, que entre más negativas pues existe más reactancia, y esto junto con el punto de equilibrio pues evaluamos lo que es el área de reactancia. En el caso entonces de los pacientes con asma, pues vamos a tener que este algoritmo que hemos propuesto de interpretación, donde si yo tengo una maniobra que es aceptable y que su repetibilidad, que en el último estándar se define como el coeficiente de variación, que debe ser de menos de 10% en adultos y menos de 15% en niños en frecuencias de baja oscilación, pues diré que sí ya tengo 3 maniobras repetibles. Promediamos esas maniobras y tenemos que obtener tanto el límite inferior de la normalidad para alguno de estos valores, específicamente las reactancias a 5 Hz son las que yo quiero saber si están más negativas, entonces tendría que obtener el límite inferior de la normalidad, pero en el caso de las resistencias y del área de reactancia, pues aquí yo lo que no quiero es que exista mucha resistencia, que no esté por arriba del límite superior de la normalidad. En estos pacientes con asma, pues nosotros consideramos que si este R5 menos R20 está por arriba de su límite, o el X5 está por debajo del límite, o el área de reactancia está por arriba de su límite, entonces podría estar hablando de una obstrucción en la vía aérea distal. Hemos ya obtenido valores de referencia. Esta fue la primera ecuación que publicamos. Y esta fue realizada para menores de 14 años. Y desde aquí pues ya evaluábamos este R5 menos R20, donde considerábamos que no se trataba un punto de corte, sino que esto era también cambiaba con la edad. Ya tenemos esta, digamos, la ecuación que va de los 3 años de edad hasta los 90 años de edad,
donde vemos, bueno, que los niños más pequeños tienen resistencias más elevadas, y esto es lógico pensarlo, pues porque tienen una vía aérea con un diámetro menor y eso hace que sea más elevada la resistencia. Conforme van creciendo, pues llega un punto donde el niño deja de crecer, deja de aumentar en este diámetro la vía aérea, y entonces empieza a poner estable en los siguientes años, y llega un punto en que esto empieza también a ser una pequeña pendiente en la edad adulta. Lo contrario ocurre con la reactancia, debido a las características del tejido en los niños, pues tienen reactancias más negativas que los individuos en etapa de adultos. Y como les comentaba, aquí estamos observando estos puntos de corte de 0.15 en niños y de 0.07 en adultos, donde si yo lo tomo así, pues voy a tener una gran cantidad de individuos con falsos positivos. Y en el caso de este porcentaje que ofrece la vía aérea periférica, si yo pongo un punto de corte en 0.2 o 0.3, pues voy a tener un gran porcentaje de falsos negativos y también de falsos positivos. Y por eso nosotros pensamos que no debe de utilizarse la fórmula el punto de corte de 0.15 y 0.07, sino que debe utilizarse una fórmula para obtener el valor por edad. La prueba con broncodilatador, bueno, pues anteriormente nosotros la consideramos positiva si había un cambio de más del 20%, pero en el estándar 2020 se propuso que si había una disminución del 40% en las bajas frecuencias, en las resistencias, o había un aumento en las reactancias entre el 40 al 60% o una disminución en el área de reactancia, como positiva el broncodilatador. Y en las pruebas de reto bronquial con metacolina es que aumentaran estas resistencias a bajas frecuencias más del 50%. Este es un ejemplo de una oscilometría. Aquí tenemos el oscilograma y vemos cómo en condiciones basales existen pues este aumento en las resistencias, ¿no?, que están por arriba de 1.645 con una reactancia 5 Hz por debajo de 1.645, y se pone el broncodilatador y vean ustedes el porcentaje de cambio. Aquí lo que yo quiero ver es que bajen las resistencias, como sí ocurre. Se hace más positiva la X5 y el área de reactancia pues tiende a disminuir, y esto lo observamos en el espirograma, que existe esta gran diferencia entre el basal y el postbroncodilatador. Esto, bueno, pues ya se ha ido evaluando en los niños, principalmente con asma. Vean ustedes cómo este R5 menos R20 y el área de reactancia, que son los valores que se han propuesto de mayor cambio en los niños con asma. Este es un estudio donde se evaluó un grupo no controlado de niños con asma, un grupo controlado y un grupo sano. Y vean, bueno, esta tendencia, ¿no?, que hay dependiendo de la gravedad del asma, pues tienen resistencias más elevadas que el grupo en control, que el grupo, digamos, normal. Y se proponen estos puntos de corte, tanto en R5 menos R20 AX y la impedancia en general, para definir si estos pacientes pues están o no controlados. Y aquí tenemos las curvas ROC, que verdaderamente pues son muy buenas para estos dos valores que podrían estar diciéndonos qué está ocurriendo con este grupo de pacientes en este grupo de edad. Este es otro estudio del grupo del doctor Alberto Vidal de Chile, donde ellos, es un estudio muy bonito porque ellos describen cuáles parámetros de oscilometría medidos en la etapa preescolar podrían predecir qué va a pasar en la edad escolar en una espirometría. Y ellos observan que es precisamente el área de reactancia el que más sensibilidad y especificidad tiene, así como valores predictivos positivos y negativos. Esto lo que quiere decir es que aquellos individuos que tienen un área de reactancia elevada en la etapa preescolar tienen mucho más probabilidades de tener una espirometría anormal cuando están en la etapa escolar.
Pero no solo eso, sino que aquellos individuos que tienen una resistencia a 20 Hz elevada, pues serán los pacientes que tendrán una mayor respuesta al broncodilatador en la etapa escolar. Y esto pues resulta muy interesante porque, bueno, nosotros como pediatras hay que recordar que lo más importante es la prevención. La meta en el tratamiento y el cuidado de los niños con asma pues es luchar por mantener la seguridad en el tratamiento, pero sobre todo el control de la enfermedad. ¿Y cómo vamos a tener esto? Pues tratando de identificar factores funcionales que nos puedan predecir que va a existir esa pérdida del control. De tal manera que no solamente se han hecho estos estudios, digamos, en pacientes en consultorio, sino que se han tratado de realizar en individuos que están en la sala de urgencias. Y vean ustedes, bueno, es mucho más factible que nosotros podamos obtener una oscilometría que una espirometría en esos pacientes pues que están dentro de una exacerbación. Estos individuos pues han sido evaluados tanto por espirometría, pletismografía, oscilometría y lavado de nitrógeno, ¿no? Y pues se ha demostrado que existe diferencias entre aquellos que están en asma estable o controlada, o cuando esos mismos sujetos pues tienen un tipo de exacerbación. Pero lo que necesitamos ahora nosotros quizás es evaluar, así como en la flujometría, que tenemos diferentes parámetros, ¿no? Que nos dicen qué tan grave es esa exacerbación, pues tendrá que definirse también por oscilometría. Este es un estudio donde se evalúa el fenotipo de obstrucción como un predictor de la gravedad de asma o de inestabilidad de la vía aérea. Y vean ustedes cómo aquellos individuos que muestran más atrapamiento de aire en este fenotipo obstructivo, pues son aquellos que están en un paso más elevado en su tratamiento. Lo mismo ocurre, estos mismos sujetos pues son los que más exacerbaciones van a tener a los 12 meses. Igual si lo medimos por delta de FEB1 o aquellos que tienen respuesta positiva a metacolina. Otro de los estudios pues es esto de la fracción exhalada de óxido nítrico, que como ya comentábamos no solamente nos ayuda a evaluar esta inflamación de tipo eosinofílico. Este es el consenso mexicano para evaluar la fracción exhalada de óxido nítrico. Y como nosotros conocemos, pues todos producimos óxido nítrico, pero hay algunos individuos que cuando se tienen este tipo de exposiciones, sobre todo alergenos o incluso alguna citosina, virus, bacterias, pues van a responder quizá de manera exagerada y van a tener una producción mayor de este marcador inflamatorio. Existen muchos equipos ya para evaluar esto. Están los de quimioluminiscencia, que son equipos pues más sofisticados, también son muy caros, porque no solamente miden la fracción exhalada de óxido nítrico en lo que conocemos a 50 mililitros por segundo, que es el estándar al cual debemos de medirlo, sino que hacen otras mediciones como a diferentes flujos, hacen fuera de línea, hacen también mediciones nasal, de óxido nítrico nasal, etc. Pero los más frecuentemente utilizados son estos equipos electroquímicos que seguramente ustedes conocen y que estos hacen pues las mediciones de óxido nítrico exhalado a 50 mililitros por segundo. Este otro que además hace medición de óxido nítrico nasal, o como este otro que no solamente hace a 50 mililitros por segundo, sino que también lo hace a otros flujos, que ahorita les voy a hablar de la importancia de eso. También hace el óxido nítrico nasal y el óxido nítrico fuera de línea, que sería de mucha utilidad en los pacientes más pequeños, ¿no? Porque no pueden mantener este flujo constante de 50. Entonces, ya sea que estemos en el diagnóstico de la enfermedad o en el seguimiento del paciente, en adultos, en niños, dependiendo de cómo está esta medición, pues nos va a hablar de la posibilidad de que este individuo pueda responder de manera positiva al tratamiento con esteroides. Y una vez que inició el tratamiento, dependiendo si tiene síntomas o no,
nos ayuda a saber estos valores o estos cambios en cada uno de estos valores, cómo está respondiendo al tratamiento, si es necesario aumentarlo, si ya lo podemos disminuir o quizás sospechar que el paciente no está teniendo un buen apego al tratamiento. Y están saliendo cada vez más este tipo de manuscritos donde se muestra la utilidad del óxido nítrico para guiar el tratamiento del asma, dependiendo, como les decía, si está alto, si además está teniendo síntomas o exacerbaciones, pues nos permite hacer como un análisis y poder dar el seguimiento o el mejor tratamiento a nuestro paciente. Lo que les estaba yo comentando es acerca de la medición de esta fracción exhalada de óxido nítrico a diferentes flujos. Los equipos habitualmente lo miden a 50 mililitros por segundo, pero vean ustedes que yo lo puedo también medir a un flujo más alto o más bajo, de tal manera que yo puedo obtener una pendiente y hacer un modelo compartimental. De tal manera que yo puedo, digamos, disecar esa inflamación de la vía aérea, de dónde es que está viniendo, si está viniendo más de la vía aérea proximal o está viniendo de la vía aérea distal, que se le llama como concentración de óxido nítrico, en este caso se llama alveolar, aunque no propiamente viene justo del alveolo, pero nos está hablando de esta vía aérea distal. Entonces ya hay algunos estudios, algunos grupos donde han mostrado que al menos en niños este óxido nítrico que alveolar medido a este diferente flujo puede también predecir la presencia de exacerbaciones. De tal manera que si existe un óxido nítrico alveolar por arriba de 7 partes por billón, nosotros podríamos pues definitivamente no parar el tratamiento ni disminuirlo, porque las probabilidades de que exista una exacerbación son altas. Ustedes podrían decir, bueno, pero eso yo también lo puedo predecir con un feno a 50 de flujo elevado. Pero existen estudios donde se ha visto o se ha estudiado cuando inicia la acción de los esteroides inhalados sobre el área bronquial o en este caso alveolar, midiendo el óxido nítrico. Y en estos estudios se ha visto, bueno, que el feno a 50 de flujo, en 3 días, pues bueno, podríamos ver que estos ya empiezan a disminuir, pero, por ejemplo, la concentración de óxido nítrico alveolar, pues sí puede tardar un poquito más. Entonces, estos son de los datos que nos están ayudando con respecto a la utilidad. Y también, de esta pues esto ha sido evaluado, ¿no?, en pacientes con asma después de tratamiento. Se ha visto que aquellos con hiperreactividad bronquial residual tenían un óxido nítrico alveolar más alto que aquellos que lograron la remisión, cuando se mide a 50 mililitros por segundo. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es garantizar pues una vía aérea estable. Otro de los estudios que también se ha puesto mucha atención, pues es en el lavado de nitrógeno y obtener este índice de aclaramiento pulmonar, que esto nos habla de la heterogeneidad o la homogeneidad en la ventilación. Entonces, alguien que tiene este problema en vía aérea periférica, pues va a tener un vaciamiento alveolar, bueno, pues como parches, ¿no? Primero unos, luego otros, y entonces este índice de aclaramiento pulmonar va a ser más elevado. Entonces, esto es otro de los estudios. Entonces, recuerden ustedes que ya decíamos, lo más importante como pediatras es la prevención, no solamente para la seguridad en el tratamiento, sino para el control de la enfermedad. Y es muy importante entonces identificar estos factores funcionales que nos puedan predecir la pérdida del control o que pueda existir una exacerbación. Solo la historia clínica pues nos va a dar un subdiagnóstico, sobrediagnóstico, y eso nos traduce un mal tratamiento. Tenemos que realizar sí o sí ya este tipo de estudios que de manera objetiva podamos obtener el diagnóstico y el monitoreo de la enfermedad.
Hay una falsa concepción que las mediciones objetivas no mejoran el desenlace de la enfermedad o que los pacientes no cooperan para la realización de la prueba. Yo creo que esto ya ha ido quedando en el pasado porque cada vez vemos la introducción de este tipo de estudios en todas las edades de evolución. Recuerden que cualquier situación que ocurra en los primeros años de vida, que somos nosotros los pediatras los que los vemos, afectan directamente la función respiratoria de manera irreversible. Y uno de los aspectos más importantes es la prevención entonces de las exacerbaciones. Tenemos que estar muy alertas en tratar de prevenir que nuestros pacientes empiecen a fumar o ahora a vapear, porque cada vez que existe una exacerbación o una crisis de asma, sobre todo en los más pequeños, cada vez que existe una exacerbación hay una disminución en la función pulmonar y esta disminución es irreversible. Entonces estos pacientes pues son los que van a ver en la edad adulta, los neumólogos de adultos, y que bueno, a veces se consideran como pacientes con EPOC. Pues muchas gracias, esto es lo que tenía para ustedes el día de hoy. Me da mucho gusto haber estado aquí con ustedes. Ya. Bueno, hemos disfrutado una muy completa y actualizada presentación de varias pruebas de función pulmonar. Le damos la bienvenida a Laura, que está aquí presente para contestar varias preguntas que nos han hecho llegar ustedes. ¿Mm? Laura, hola. ¿Cómo estás? Gracias. Bien, bien. Qué bueno, Encantada. qué bueno. Mira, acá hay algunas preguntas de diferentes tipos. Hay una prueba en relación al uso del flujómetro, ¿ya? Para el diagnóstico de asma y la monitorización. En realidad en Chile hace varios años como que se ha disminuido el uso, está como, no se recomienda, como que no ha sido tan bien evaluado y la verdad es que no se hace mucho, se hizo mucho tiempo atrás y ahora como que ha disminuido su uso. Tú nos hablabas de la variabilidad del PEF medido en forma diaria o a través de 2 semanas como para hablar de esta obstrucción variable del flujo aéreo. Y aquí nos hace una pregunta Francisca, en que, ¿qué opina usted de la prueba de la medición de PEF pre y post broncodilatador con salbutamol para el diagnóstico de asma, considerando una variación mayor del 20% en PEF? Pregunta si tiene buen rendimiento y en comparación con la espirometría y si usted la consideraría como una herramienta útil. En realidad eso del PEF, como bien dices, ¿no? O sea, hace muchos años pues era lo que había, ¿no? Porque encontrarte un espirómetro a la redonda pues era complejo. Pero dada la variabilidad de la prueba, entonces, y que ya hay más acceso a espirometría, pues lo ideal es hacer una espirometría, ¿no? Hay ciertas circunstancias que a lo mejor pudiera ser útil, ¿no? En pediatría no se usa tanto, pero en medicina, por ejemplo, ocupacional sí, cuando tú quieres detectar a alguien que, no sé, entra a un trabajo y lo mides al principio y al final del turno. En el caso de pediatría, pues sería más bien como esos niños que llegan bien el lunes y como el jueves ya dejan de ir porque a lo mejor algo les está afectando, ¿no? Entonces ahí pues a lo mejor podría hacerse este tipo de pruebas para ver si es algo en la escuela o es algo en casa lo que le está haciendo que se disminuya. Y bueno, en ese sentido no tendríamos a lo mejor tanta disponibilidad para una espirometría en casa, ¿no? Entonces pues ahí le pones un PEF que como les comentaba en la plática, hoy por hoy pues están saliendo estos dispositivos que incluso se ponen al celular y podría ser más efectivo. Pero no, pues es una prueba muy variable porque es demasiado dependiente de oxígeno y, o sea, puede servir, pero el hecho de que saliera negativo no te lo descarta, ¿no? Ya, o Sí sea, en el tendrías fondo, que mandarlo o sea, sí, lo ideal es mandarlo a hacer el estudio que sería la espirometría. la idea que tú lo propones como una monitorización diaria, varias mediciones, no como una prueba única post broncodilatador como hacemos con la espirometría para el diagnóstico. No, no, ¿Sí? no, 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 no. Ya, es. Mira, en relación a la espirometría y a las nuevas recomendaciones de la aceptabilidad del fin de la maniobra, la recomendación de mayor o igual a 1 segundo como meseta
y al mismo tiempo tiempo expiratorio de 15 segundos. Entonces acá hay varias preguntas en relación a cómo es eso que sople 15 y así No, se no, 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 aceptamos no, uno. No. no, Y lo no, otro, o sea, ajá, sí, sí, y lo otro para completar eso, que en realidad hay varios niños y uno ve que en realidad un segundo no llega ni siquiera una meseta y cómo eso repercute en la capacidad vital forzada. sí. Entonces aquí tenemos tres cosas. El criterio de término es uno de estos tres. Uno, primero ya los 6 segundos desaparecieron, ¿no? Entonces, uno es que tienes que hacer esa meseta de un segundo al final de la exhalación. No importa si soplaste 3 segundos, 5 segundos, 8 segundos, tiene que haber una meseta de más de un segundo al final de la exhalación. O, o que haya soplado 15 segundos. ¿Quién sopla 15 segundos? Pues un paciente Mm. con efisema, un paciente. A ver, ¿por qué? Porque en plan 30 segundos, pero luego se caían, ¿no? Se hacían síncope. Entonces, por cuestiones de seguridad, bueno, si el paciente ya te sopló 15 segundos, paras la prueba, aunque no haya meseta, por cuestiones de seguridad. No es que tiene que soplar 15, no, 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 no. De hecho, desaparecieron los 6 segundos precisamente porque había mucha gente que soplaba 4, ¿no? Pero tienes que Sí, asegurarte de la meseta o que llegue a 15 segundos o ya. que no pueda seguir exhalando, que son los niños, ¿no? Los niños pueden soplar 2 segundos, pero su capacidad vital no les da para hacer una meseta, no les da porque pues es poquito el aire que tienen, o sea, entonces no les da para meseta. Pero ojo, son generalmente niños que tienen menos de 1 litro de capacidad vital y cada vez que haces la maniobra es menos de 1 litro y además es repetible la capacidad vital, o sea, siempre se parece. Entonces, son esas curvas que son como abombaditas, ¿no? Que tienen como pancita. Y son niños generalmente más pequeños, que soplan todo el aire en 2 segundos, ¿no? Entonces, ese, pues no le da para hacer meseta, pero tú tienes que observar que anda por alrededor de 1 litro de capacidad vital y que es repetible esa capacidad vital. Perfecto. Con respecto a la espirometría, dos preguntas más. ¿A qué, considerando en los niños preescolares más pequeños, que el porcentaje de éxito de la espirometría era 20, a veces 30, 40%, a qué edad estima que sería recomendable uno pedir la espirometría? 4, 5, 6 años. Y lo otro, que un poco más complejo, con respecto a la recomendación del cambio post-broncodilatador que ha hecho la RS, de considerar el cambio en relación al valor predicho y no al basal. ¿Qué tan válido es en niños si esto ya se va a aplicar a nivel, digamos, universal y si eso se va a actualizar en los software y si es una recomendación que debemos ya aplicar? Porque ¿por qué esto es mejor que usar el predicho que un valor basal? ¿Cuál es Sí, la... ajá. Eh, pero la primera fue ¿qué? ¿De qué era? si se hay que aplicarlo desde ahora y si Sí, eso hay que cambiar los softwares, si va a haber una actualización en sí, relación a eso. seguramente sí, aunque apenas están saliendo ahora los nuevos estudios donde los grandes cortes, ¿no? O las grandes bases de datos están analizando cuánto, o sea, qué porcentaje de individuos cambiaron, ¿no? Yo pienso que sí debemos de aplicarlo. Nosotros sí hemos, o sea, no lo tenemos publicado porque pues apenas también lo estamos analizando a la luz de la nueva recomendación. Y sí alcanzas yo pienso que sí vamos a detectar más niños. Acuérdense que antes era que cambiara 12% el FEB1 con respecto al basal. Ahorita sería 10% en FEB1 o FBC y aplica para todo el mundo, ¿no? Entonces, con respecto a su predicho. Entonces, yo pienso que sí se va a quedar yo pienso que sí se va a quedar, pero sí tenemos que esperar a ver ahora que se aplique, o sea, cuánto sí cambia el diagnóstico funcional si aplicas uno o aplicas el otro, ¿no? Pero creo que depende qué estás buscando. Si tú lo que estás buscando es hacer diagnóstico, probablemente sí va a ser mejor utilizar esto del 10% con respecto al predicho.
Y sí vas a lidiar con una tasa de falsos positivos, pero a lo mejor es mejor lidiar con eso que no estarlos detectando, que eso es luego el problema. Ah, ya me acordé. Y de la primero, o sea, nosotros intentamos la espirometría a partir de los 5 años, ¿no? Y pues muchos niños sí la pueden realizar, sí la pueden realizar. Ya si no, depende. Si está en nosotros tomar la decisión, pues ya lo hacemos que haga reposo y le tomamos una oscilometría. Pero si no, pues bueno, se pone la calidad de prueba que sea y nada más. Ya, otra pregunta, hoy te está llenando ahora de preguntas. En los pacientes que tienen una espirometría basal normal, pero que tienen un cambio mayor al 10% del post-broncodilatador, ¿lo considera positivo como una prueba de reversibilidad? Sí, o sea, si tiene una espirometría basal normal, le Normal. pones broncodilatador y aumenta, por supuesto, porque esos normales son los que en la curva normalidad están muy hacia la derecha, ¿no? O sea, tienen volúmenes más altos, entonces te puede resultar normal, pero si tú al poner broncodilatador responde más de lo esperado, pues esa vía aérea está inestable, no tendría por qué hacerlo. Perfecto. Y por último, para terminar con espirometría, porque hay muchas otras, cuando usted usa valores de referencia de GLI, a veces en los niños a determinadas edades da valores como muy altos, como que está sobre, en los niños chilenos a veces nos dan valores muy altos. Sí. Em, eh, ¿Vale la pena igual seguirlos aplicando como un estándar universal o debiéramos seguir probando ecuaciones de referencia que se adapten más todavía a nuestra población? Sí, la recomendación en este momento es que si la persona o sea, está completamente segura que pertenece a alguna etnia en específico de las ecuaciones, utilices esa. Si no, entonces la que salió recientemente, que es esta que se llama global o raíz neutral. Pero la verdad es que en nuestro medio, nosotros, por ejemplo, usamos una que de Martínez Briceño, que están incluidos ahí los valores de platino, de PC, de varios de América Latina, y ese es el que nos ajusta mejor a nosotros. En último de los casos, utilizamos Hankinson, que es la N-Haynes, ¿no? Que eso nos aplica bastante bien en América Latina. Pero por ahí, bueno, ahora que es el RS, ahí los invito, vamos a presentar un trabajo de datos de América Latina donde hay niños chilenos que nos apoyaron con datos de ustedes y la altitud es algo que también impacta, ¿no? Entonces, nosotros usamos local, o sea, o la local o N-Haynes por lo pronto, porque es, como bien dices, la de Glee casi no detecta ningún niño sano. Digo, enfermo, Enfermo. perdón, enfermo, sale muy alto, sí. Sí. Ya, otras preguntas que están variando un poco más. Preguntan cómo correlaciona los valores de la oscilometría de impulso y los valores de feno y de cano. Está, Ujú. Bueno, yo no recuerdo, o sea, con feno sí, ha habido estudios de oscilometría con feno, que efectivamente, pues, sobre todo en estos niños asmáticos controlados y no controlados, pero el cano específicamente no conozco ninguna oscilometría con cano. debieran correlacionarse si es inflamación de vía aérea periférica, o sea, sería bueno. Sí, sí, absolutamente. El problema es el equipo, ¿no? Sí, sí, El problema es el equipo. sí. Laura, en relación a lo mismo, para terminar con Feno, dicen, para sacarle mejor provecho y tener mayor información, ¿recomienda usted hacer Feno 50 y Feno alveolar? Los dos. Perdón. Eh, Nuevamente, sí, perdón, es sí, que sí, para sacar mayor provecho con respecto a la óxido nítrico expirado, ¿recomienda hacer Feno 50 y Feno alveolar? Los dos sí, al mismo sí, tiempo. bueno, o sea, no es un estándar, pero pues nosotros cuando tenemos a la mano el equipo sí lo hacemos.
sí lo hacemos. Perfecto. Sobre todo en niños, que hay más evidencia que en los adultos. Sí, sí, hay trabajo en los dos, pero sí, en los Sí. niños se ha correlacionado bastante bien. Con respecto al test de ejercicio, si recomienda, en caso de no disponer de estas bandas o treadmill para hacer el test de ejercicio bien estandarizado, recomienda hacer de igual forma un test de carrera libre, si no se dispone de lo otro o no. Sí, sí se puede hacer, ¿no? Digo, no está tan estandarizado, pero bueno, si es lo que hay, pues hacerlo, ¿no? Y con respecto a eso, ¿con medición de espirometría BEF1 o medición de PEF? PEB1, PEB1. BEF1. Es mejor por lo mismo de la variabilidad. Perfecto. Em, Acá hay otra pregunta en relación a la espirometría que me había quedado pendiente, que era en relación a la importancia que se le debe dar a los flujos expiratorios medios, FEB 25-75, en relación a la interpretación basal y también en relación al cambio postbroncodilatador. Si es válido seguirlo informando, si es de utilidad. No, justo hoy estaba viendo eso también con unos amigos de Colombia, pero no, o sea, no se recomienda por la gran variabilidad que tiene eso. Y la verdad es que ya han salido estudios donde puedes utilizar mejor el FEB.5 o el FEB.75, ¿no? O el mismo FEB1. Entonces, y para vía aérea pequeña, pues tampoco ha mostrado como ser lo mejor, ¿no? Mejor un auxilio. Perfecto. Acá vuelven a preguntar qué cambio considera igual significativo en la espirometría. 10 del BEF1, 10% o 12%, porque 10, 10. 10, ya. Sí. La Sí, RS Gina, todavía dice Gina 12. dice que 12, pero pues es que pues todavía no se da chance para que se vayan actualizando todo eso y va a haber un pleito, estoy segura, porque pues imagínate, es cambiar todo, ¿no? Lo que teníamos hasta la fecha puesto, entonces pues no sé cuándo va a pasar, pero nosotros sí estamos aplicando ya el criterio de 10. 10%, perfecto. Ujú. En relación a la oscilometría, en la cual explicó muy claramente cómo el comportamiento en los niños del R5, del R5, R20, con respecto a los adultos y el no utilizar puntos de corte, por lo mismo, sobre todo entre los 3 y 12 años, 3 y 10 años. Las ecuaciones de referencia que ustedes tienen de los valores oscilométricos, no me fijé ahí en la presentación, no había un set score para un valor de R5, R20. Es muy variable, porque había para set score de R5, AX, X5, pero no para R5, R20. En la nueva publicación de valores, ¿hay set score para ese parámetro? O... Sí, 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 sí. Y en el QR que les puse, ahí ¿Mm? si se van a oscilometría, es como un programita donde ustedes meten todos los datos y sí les va a dar incluso el porcentaje de cambio, tanto en porcentaje, perdón, en porcentaje se los va a dar con respecto al basal, con respecto al predicho y como set score también, de las Perfecto. tres maneras, ¿no? Y Aunque están, eso no está estandarizado. ¿No? O sea, el cambio lo están poniendo en porcentaje del basal. O sea, esos sí, cambios perfecto. de que baje 40%, 60, 80, si se fijan es porcentaje del basal. Mm, Tenemos también que probar ahora, pues si es contra el predicho, perfecto, o si va a ser con set score, ¿no? perfecto. Pero en oscilometría tienen todos los parámetros, incluso el R5, Sí, R20 sí, ya, sí, sí, perfecto. sí. Y en Desde la primera también venía y esta segunda también viene. perfecto. Y en relación a evaluar el cambio post-broncodilatador, ¿se rigen ustedes por la recomendación RS de 40% del R5 y AX 80%? Porque la verdad es que uno ve que eso es bastante, está como sobrevalorado, porque uno ve cambios significativos bastante Claro. menores, 20, 40, y Sí, con respecto al R5, primero, R20, si hay algún cambio significativo en ese parámetro. no, o sea, en realidad
o sea, primero es que ya nos pusimos de acuerdo que es un O, ¿no? Que baje 40 o suba 60 o baje 80, ¿no? Eso es o, cualquiera de los tres que ocurran. Y pues bueno, hay que sopesar, ¿no? O sea, de repente le baja 34, ¿no? Entonces tú dices, pues, pues es negativa, pero, o sea, no, cuando hemos hecho los gráficos, bueno, ahorita no lo tendría yo a la mano, pero cuando hemos hecho gráficos para ver cómo responden al broncodilatador, la realidad es que es un continuo, no se ve un punto de corte. Entonces, yo creo que a la larga vamos a utilizar también fórmula, porque no es lo mismo que tú le pongas broncodilatador a un bebé con una vía aérea de, ¿qué te gusta? 0.3 milímetros, ¿no? A un adulto. O sea, el impacto que tiene 1 milímetro en el cambio es totalmente diferente. O sea, el impacto me refiero clínico, ¿no? O sea, 1 milímetro a mí en mi bronquio, pues a lo mejor voy a toser, pero un niño lo llevas casi insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces, no, el impacto me parece que no es lo mismo en resistencias. Entonces, nosotros como lo interpretamos es que a pesar de que estrictamente no hay una respuesta de más del 40%, el paciente presenta tanto, ¿no? Y bueno, también acordarnos que es un auxiliar de diagnóstico, ¿no? Entonces, pues yo digo, si tiene 30% de respuesta y tienes los datos clínicos, pues esa es la respuesta, ¿no? Y además es un momento en que le haces la prueba, o sea, sabrá Dios si se lo haces varios días, cómo quedaría, ¿no? Claro. Bueno, acá también otra pregunta en relación al cambio significativo, porque en los adultos también se habla de ml, 200 ml, 100 ml. Dice mucha duda en esto, Matías. Dice. Entonces, si considera los ml en forma separada del 10% o no hay que validar los ml en niños. Pero se refiere, Al cambio de FUNO dice cambio no, significativo de no es FUNO, que ya no más del aplica, 10% y o 200 no, ml. es que en el nuevo estándar eso ya desapareció. Ya nada más es 10% con respecto al predicho, ya desaparecen los mililitros. Perfecto. Lo mismo acá que preguntan si la respuesta post-broncodilatadora se puede hacer en función de BFUN o CBF. No. ¿Es FEB1 o FBC o Sí, ambos? perdón, es que yo digo BFUNO, no. Preguntan si se puede hacer una respuesta post-broncodilatadora en función de FEB1, coeficiente CBF, como el No, coeficiente. No, ¿no es no, cierto? no, No, esto no, no. no, 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 no. Perfecto. Ya, y acá preguntan si la relación BF1-CBF está disminuida, pero el BF1 es normal. ¿Ese es un patrón espirométrico? ¿Se considera obstructivo leve, dice? Ujú. O tiene Eh, otro patrón espirométrico? Leve, 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 sería un leve. perfecto. Sí, en el estándar como que no viene muy bien, ¿no? Pero porque dice de menos 1.645 a menos 2.5, entonces te dejaría libre a alguien que está en -1, por ejemplo, ¿no? No, Claro, pero sí ya lo han dicho en algunas conferencias, sería un leve. leve, con BF1 normal, pero índice disminuido, perfecto. Em, Ya, con respecto al feno, ¿a qué edad recomienda hacer el feno? ¿A partir de qué edad? Bueno, El feno, se puede hacer a cualquier edad, si tienes para hacer offline, pero si solo tienes el de 50, pues yo creo que como a partir de los 4 o 5 años, porque tienen que mantener el flujo constante, ese es el problema. perfecto. Parece que abordamos todo. Parece que estamos con todas las preguntas, Laura. A ver, déjame ver. Sí, sí, creo que ya hemos visto todo. Bueno, acá una pregunta, la última, que salía de si hay estudios para respuesta broncodilatadora estandarizadas usando formoterol budesonida. No, Creo que no hay, ¿no es cierto? No. El estándar es con betados de acción corta salbutamol. sí. En último de los casos, bromuro hipratropio, ¿no? Claro, en niños que a veces tienen Ujú. intolerancia, que hacen taquicardia, que te lo solicitan.
Ya, yo creo que, mira, Laura, hemos contestado muchas preguntas, siempre van a quedar dudas. La verdad es que te agradezco el haberte conectado, estar siempre abierta a participar con nosotros y felicitaciones por la charla, porque en realidad abordaste las principales pruebas de función pulmonar y que estamos siempre actualizándonos y revisando. ¿M? Con mucho Gracias gusto. a todos los presentes que acudieron a esta webinar y que hicieron sus preguntas.